participantes. El presente conversatorio se refiere al secreto profesional del abogado. Se realiza con el auspicio del capítulo boliviano de la Federación Interamericana de Abogados, la Asociación Civil Profesores Republicanos y la adhesión entusiasta, por supuesto, de la Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina, Regia, y de la Asociación Civil Río Paraná. Damos la más cordial y efusiva bienvenida a nuestras panelistas, las doctoras Marta Nercelas y María Eugenia Talerico, que serán, que además tienen en su turno, tendrán 20 minutos para su exposición. Participaré como moderador de este conversatorio y la presentación y conclusiones estarán a cargo del doctor Gerardo Vega, de Profesores Republicanos. Gerardo, entonces, por favor, la introducción a este conversatorio. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a este conversatorio. Quinto, sexto, creo ya en la historia de los que venimos realizando. Y como bien lo dijo Marco, esto se refiere al secreto profesional. Y tenemos dos expositoras, ilustres juristas, ambas, porque me merecen el mayor de los respetos doctrinarios, además como persona. Y por otra parte, me voy a permitir decir que he tenido el orgullo, el gusto y el honor de compartir con ella el libro que acaba de salir a la venta, primer libro de Profesores Republicanos que trata el tema de la democracia en la Argentina a 40 años. Dicho esto, creo que hablar de secreto profesional hoy es un tema de interés porque por la circunstancia por la que se atraviesa esta figura jurídica, nos lleva a plantear algunas cuestiones que están, digamos, entrelazadas con este concepto y que además nos trae realidades como las latinoamericanas, donde en general las regulaciones del secreto profesional están plasmadas en las leyes de ejercicio profesional y los códigos penales para los casos de incumplimiento por los profesionales. La particularidad que hay es que Colombia lo ha ubicado en su Constitución, artículo 74, segundo párrafo, que simplemente dice el secreto profesional, es inviolable, perdón, el secreto profesional. La jurisprudencia también se ha abocado al tema y también marca disidencias, con lo cual ya de por sí es un tema que trae la necesidad de estudiarlo, de estos conversatorios. Y como primera cuestión, me parece que uno debería plantearse por qué el secreto profesional se encuentra en cuestionamiento, o por lo menos es motivo de discusiones. Y la cuestión en realidad es que la evolución de la humanidad, como la evolución tecnológica a la que asistimos, ha permitido las dos cuestiones para el hombre. La bonanza, que está reflejado en el índice, que significa haber duplicado la esperanza media de vida, y la negativa, que es la dimensión que viene adquiriendo el crimen organizado en el mundo, y de lo cual, por ser ya tener mucha entidad económica, ha significado incursionar también en algunas derivaciones que precisamente hace que toquen el secreto profesional, como es el lavado de dinero. Para que se tenga una idea de lo que es crimen organizado, hoy en el mundo está ocupando, según algunas estimaciones, el tercer lugar como economía mundial, detrás de Estados Unidos y China.
Pero para más datos sobre este avance que advertimos, y para entender a veces con hechos más que con cifras, porque las cifras son, ya estamos hablando de billones de dólares, el PBI mundial, para dar como referencia, tiene 92 billones, según estimaciones del Banco Mundial, 92 billones de dólares. América Latina participa en 5,6 billones. Y para que tengan dimensión de lo que esto significa para el ser humano, bastaría pensar en una presión tributaria media para América Latina del 25%, y si las administraciones tributarias lograran captar el 1% de esa recaudación estimada, llegaríamos a que en un programa de 10 años se podría erradicar la pobreza estructural de América Latina. Esta es la primera realidad a la que nos enfrentamos. La segunda es ya propiamente con el secreto profesional. Y aquí yo creo que precisamente derivado de esta problemática que acabamos de plantear, nos encontramos con que los estados lidian con inconvenientes notorios para combatir esto. E indudablemente han optado como una alternativa asignarle a los profesionales digamos, la función, si se quiere, de posibilitar datos que permitan individualizar algunos de esos ilícitos que se cometen. Esto indudablemente pone al profesional en una disyuntiva muy compleja, y que sin duda aquí nos encontramos con que derechos, libertades, garantías previstas constitucionalmente indudablemente entran en juego y pueden ser afectadas por estas situaciones que el Estado plantea. Las disidencias o la diferencia de criterios jurisprudenciales son un indicio de esta problemática. Por lo tanto, dicho esto, así en líneas generales de lo que hoy vamos a hablar, o mejor dicho, van a hablar estas dos excelentes juristas, le doy la palabra a María Eugenia. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Espero que puedas tomar agua ahora. Estamos todos preocupados por tu tos, que cuando uno está hablando es tan feo, ¿no? Y lo que pasa es que estoy con una gripe bárbara. Ese es el problema. Pobre. Bueno, gracias por estar. La verdad que un placer compartir esto con Marta, a quien admiro muchísimo, y obviamente tener esta invitación por parte de profesores republicanos, en el marco también de la presentación de este libro de Democracia 40 años, donde, bueno, también generosamente me han hecho participar, así que obviamente para mí es un honor. Bueno, la verdad que a mí haber estado a cargo de la unidad de información financiera, por supuesto, me cambió un poco a veces el esquema de esa defensa del abogado, a veces obviamente muy corporativa, y sabiendo que en nuestro país el secreto profesional además está íntimamente ligado con el derecho de defensa en juicio, que es un derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional. Para todos esos clientes o las personas que nosotros recibimos para asesorar o para defender en un juicio, y en general en el marco de esa relación abogado-cliente, las confidencias del cliente en general también pueden tener el efecto de que si el abogado revela, además puede autoincriminar al cliente. Así que hay muchas cuestiones en juego a partir del rol que pueden tener los abogados
como, para decirlo no técnicamente, pero sí para que todo el mundo lo entienda, sujetos informantes, sujetos obligados, en verdad, de las unidades de información financiera en el mundo, las UIF, que son los organismos centrales, de acuerdo al estándar internacional del GAFI. El GAFI es el organismo que organiza todo el sistema de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo a nivel global y alrededor del mundo, a partir que para luchar contra el crimen organizado transnacional y globalizado, es muy importante estandarizar las normas globales para lograr esa cooperación internacional que se requiere a la hora de luchar contra el crimen organizado, y donde los primeros obstáculos eran no solo esos mecanismos formales de cooperación que hacían que la información nunca llegara a los países para actuar rápidamente, sobre todo en el caso del dinero, que tan rápidamente se mueve alrededor del mundo, esa cooperación tan formal, ¿no? Sino que un mundo que necesitaba homogeneizar las normas, generar canales informales de comunicación como son las UIF, que a partir del grupo Egmont están vinculadas por canales de análisis de operaciones de lavado de activos de las organizaciones criminales alrededor del mundo, y que entonces hacen necesario que los estándares se apliquen de manera más o menos homogénea alrededor del mundo, y donde los secretos bancarios hacía que no pudiéramos saber quiénes estaban operando detrás de las cuentas en el mundo, o los secretos que ustedes también saben de beneficiario final de las personas jurídicas, esas jurisdicciones donde se podían constituir sociedades sin que supiéramos quiénes estaban operando detrás, obviamente generaban un gran obstáculo a la hora de generar las investigaciones contra el crimen organizado. También, por supuesto, los secretos fiscales y los secretos profesionales, que son los otros que quizás quedan dando vueltas ahí, porque hablé de los secretos bancarios, los secretos de personas jurídicas, los secretos fiscales y los secretos profesionales. Todos esos estamentos de secreto hacían que, obviamente, cuando uno tiene investigaciones complejas contra el crimen organizado, que es bien distinto que hablar del interés de los estados en materia de evasión fiscal o de temas fiscales. Por eso acá estamos hablando de un tema distinto que el estándar internacional del GAFI organiza a partir de las UIF y de estos sujetos privados del mundo económico y financiero que actúan en la economía real y que la ley los pone como sujetos colaboradores del esfuerzo estatal. Me parece que entender la naturaleza de no hablo tan estrictamente del secreto profesional, porque creo que los abogados tenemos que entender en qué contexto la normativa de prevención de lavado de activos se inserta. Y estamos hablando acá en un marco preventivo de distintos sujetos obligados, o sujetos colaboradores con el esfuerzo estatal, como a mí me gusta decir, que son llamados a mandar información a un organismo que, si es serio, que si es independiente y que si está profesionalizado, obviamente va a estar mirando las amenazas del dinero del crimen organizado que se está metiendo en los países, en la economía de los países, con efectos muy dañinos, no solamente desde el punto de vista económico. Sí tengo que decir, porque Gerardo ahí manifestó cifras del crimen organizado internacional, que no estamos hablando de escasos montos, sino que estamos hablando de un alrededor en la región de 5.000 millones de dólares al año que generan las organizaciones criminales, y en nuestra región en particular estamos hablando de narcotráfico. Entonces, es el dinero narco, para decirlo como una de las mayores masas de generar este tema de ilícitos, que se va a meter en la economía del sistema económico y financiero de un país, para alterar no solamente las reglas de precios, de transparencia, incluso por ahí desestabilizar el sistema, porque cuando el dinero se retira también se causan muchos problemas, o cuando la justicia detecta que hay dinero metido ilícito en algún emprendimiento, en una fábrica, también desmantela. Es el efecto que, para que ustedes sepan, tuvo Odebrecht en la región. Cuando se descubre la gran corrupción como otra fuente de dinero ilícito que estaba detrás de las contrataciones públicas en Brasil, tumbó un montón de presidentes a nivel regional y desestabilizó la economía de Brasil por muchísimo tiempo, porque estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que las organizaciones criminales quieren hacer rendir.
porque el Gafi y el G7 en su momento, cuando pidió organizar el combate del crimen, a partir ya no de quedarnos con las personas de la organización y quizás los cargamentos de droga, por ejemplo, sino ir atrás del dinero narco, para poder desmantelar el verdadero poder que tienen las organizaciones, que es el dinero. Es en ese marco en el que los abogados están llamados a colaborar con este esfuerzo. En la región ya han sido nominados como sujetos obligados, y ahora voy a limitar el tema del secreto profesional y las limitaciones, porque no es que todos los abogados son llamados a esto. Brasil, Costa Rica, los anoté, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, Colombia, con un umbral, ahora les voy a contar, un umbral muy alto de información, entonces ahí son sujetos obligados, pero como tienen que informar respecto de determinadas actividades con un umbral económico muy alto, hay un cuestionamiento a Colombia por esto. España mismo, que es un sistema jurídico bastante parecido al nuestro, ya ha vencido las resistencias y tiene a los abogados como sujetos obligados. Yo quiero decirles acá, habiendo obviamente puesto el marco a lo que significa en nuestro sistema jurídico el secreto profesional, la posibilidad de que sea quien sea vaya a ver un abogado y saber que sus confidencias y que todo lo que contó o lo que le está pidiendo hacer a un abogado va a quedar en el marco del secreto profesional. El derecho de defensa en juicio, que también se cruza porque es una garantía constitucional y un abogado que revela cosas de su cliente podría incriminarlo. Sabiendo este marco, quiero contarles lo que dice el estándar internacional respecto de qué abogados son llamados a ser sujetos obligados, y después contarles un poco qué significa ser sujeto obligado. Los abogados notarios, otras profesiones jurídicas independientes y los contadores, como ustedes ya saben, en Argentina, tanto los notarios como algunos contadores que cumplen algunas funciones ya son sujetos obligados, siempre que se dispongan a realizar o realicen transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades. Y quiero contarles además que si bien el estándar no lo dice, en general los países dicen, los abogados, para estar en el núcleo que nos interesa, los abogados que se dispongan a realizar o realicen transacciones para el cliente por un monto. Generalmente se pone un monto en el que el abogado va a intervenir por su cliente en estas operaciones que les voy a contar, y que puede haber, por ejemplo, para decirlo, a partir de $1 millón de compra y venta de bienes inmuebles, administración de dinero, valores o activos del cliente, administración de cuentas bancarias, de ahorros o de valores, organización de contribuciones para crear o operar o administrar empresas, creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras de compra y venta de entidades comerciales. Esto es un abogado al que se va a dedicar a hacer estas operaciones por montos, como yo digo, y que qué le pide el estándar y qué piden las leyes que haga ese abogado. Que conozca a su cliente, que sepa quién es su cliente y que esté mirando qué clase de fondos o activos el abogado va a cooperar para meter o para introducir en el mercado económico y financiero del país. Y es ese abogado al que el estándar le dice, si vos ves que se te están, quiero ser muy ejemplar con el tema del dinero narco, porque es el de narco y de la corrupción, que van medio de la mano, porque el dinero es el que también corrompe, porque estamos hablando de muchos millones, es ese abogado, en el marco de este tipo de operaciones, que cuando detecta que esto puede estar sucediendo en su país, se tiene que dar vuelta e informar a un organismo que, por supuesto, en un país normal, tiene las condiciones de autonomía, de independencia y de interoperabilidad con el mundo, que garantizan que la operación va a ser usada para analizar si en la Argentina estamos siendo penetrados por este tipo de dinero. Entonces yo sé que es una discusión que obviamente merece reflexiones y que en algunos países se ha ido avanzando, medio a veces con force por lo que el estándar internacional pide. Nuestro proyecto legislativo en la Argentina, que ya tiene media sanción de diputados y que está en el Senado, que los otros días fui a una reunión para su discusión, porque está viniendo el Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, a evaluarnos, ha incluido a los abogados con estas limitaciones, pero yo les quiero dar una tranquilidad más. Le ha puesto tantas limitaciones que yo creo que no hay ningún sujeto obligado, ningún abogado obligado, porque pone montos, porque pone que si el secreto profesional se pueden amparar en el secreto profesional y demás, entonces quedó
una redacción que trataron de cubrir tanto al abogado que quedó una norma un poco bastante difícil de aplicar. Pero mi reflexión es esta, entonces, que tengamos en cuenta el contexto de este tipo de dinero en la economía y qué rol estamos llamados a cumplir los abogados. Se ha descubierto a partir de los jerarcas rusos que están siendo investigados, ustedes saben, por la guerra entre Rusia y Ucrania, las economías del mundo reaccionaron poniendo sanciones, no solamente al país, sino a los jerarcas rusos que estaban moviendo el dinero de Putin, que se sabe que es un dinero de la corrupción y de negocios espurios de Rusia. Y se descubrió que la mayoría de los jerarcas que están en Inglaterra y en otros lugares de Francia y demás instalados, fueron fundamental el rol de los estructuradores societarios, o sea, abogados, contadores y notarios, para que ese tipo de emprendimientos criminales puedan desembarcar en sus países. Entonces creo que hay en este momento, y por los desafíos que tiene el mundo, un nuevo pensar que tiene que asomar para ver cómo nos ponemos los abogados a cooperar con este esfuerzo mundial y hasta qué punto muchas veces, incluso, Marta lo sabes muy bien en los procesos penales, ciertas garantías individuales del imputado tradicional ceden frente a, por ejemplo, la necesidad de rápidamente cautelar el dinero que está involucrado en los casos criminales. Estábamos acostumbradas a que recién con la indagatoria quizás se imponían algunas medidas un poco más después, ¿no? Cuando llegaba el procesamiento y ahí se imponían los embargos. Realmente ahora hay una cultura de medidas cautelares más anticipadas porque el dinero corre por el mundo a una velocidad a la que si no, no llegamos. Entonces, bueno, estas son un poco las reflexiones por mi experiencia en la Unidad de Información Financiera, donde obviamente he cedido un poco en mi pensamiento frente al resguardo tradicional que tenía del secreto profesional casi de modo irrestricto, porque además estuve en el Tribunal de Disciplina de los Abogados como por 6 años, ese secreto profesional y ese derecho de defensa de los clientes que acuden a nosotros, que no lo veo en peligro a partir del rol que el estándar le manda a cumplir a los abogados. Así que bueno, después que la escuchamos a Marta y quedo obviamente a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Talerico. Ha sido muy ilustrativa su intervención y sobre todo porque en todos los países que ha mencionado no ha mencionado a Bolivia. Me imagino que es uno de los que están eludiendo el cumplimiento de las recomendaciones de la GAFI. Por razones obvias, somos considerados, calificados como narcoestado, un país muy frágil en cuanto a estos temas, a la recepción de dineros provenientes del narcotráfico, la penetración del narcotráfico en las estructuras políticas y sobre todo toda la actividad que se genera alrededor del narcotráfico, el contrabando y otras actividades delictivas muy peligrosas, sobre todo pensando en que van a concurrir estos organismos de la mafia internacional que van a tener sede en nuestro país y en los países vecinos. Muchísimas gracias por las aclaraciones y precisiones realizadas por su persona. Voy a invitarla a la doctora Marta Nercelas, esta vez sí presentando su currículum y dispensando el hecho de no haberlo hecho con el currículum de María Eugenia, pero se me adelantó Gerardo presentándola directamente sin posibilidad de mencionar su extensa hoja de vida. La doctora Marta Nercelas es abogada de nacionalidad argentina, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Tributario, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, autoridad en diversos institutos vinculados al derecho penal y al derecho procesal penal, miembro fundador del Centro Argentino en lo Penal Tributario, profesora de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Maimónides, autora de diversos libros, publicista y conferencista en la República Argentina y en el extranjero. Bienvenida y tiene usted la palabra, doctora Nercelas.
Buenas tardes, muchas gracias, pero se olvidó lo más importante, miembro fundadora de Profesores Republicanos, que es uno de los que patrocinan esta reunión. Realmente yo siento una profunda admiración por María Eugenia, y ella lo sabe, y además una gran amistad. Pero no coincido con muchas de las cosas que dijo, como me suele ocurrir muchas veces con mis amigos. De cualquier manera, quiero anticipar que no voy a hacer una defensa corporativa, como tal vez es el temor que ella nos ha transmitido, sino una defensa constitucional del rol del abogado. Porque en los últimos tiempos, y tal vez por esta constante puesta en duda del deber de guardar secreto, diferentes abogados, cuando se enciende la luz de una cámara de televisión, porque por algún noticiero, lo que fuera, olvidan principios básicos de la ética profesional y esencialmente su obligación de confidencialidad. Una regla esencial que permite crear ese clima de confianza que determina que el cliente pueda expresarse con la verdad, cualquiera que ésta sea, y el profesional pueda, conociendo la verdad, decidir si acepta o no la encomienda de trabajo. El secreto le garantiza a ambos, al profesional y al cliente, decidir con libertad sin presunciones. En algunos casos resulta lamentable ver cómo se comunican en público lo conversado, o cómo entienden que porque renunciaron a la defensa pueden decirlo, o porque con cualquier excusa mentirosa tratan de no contar lo que dijo el cliente, cuando la única excusa es que lo que le dijo el cliente es confidencial y corresponde a la intimidad. El silencio respecto de lo conversado no puede traducirse, como se hace con bastante frecuencia, es culpable, por eso no cuenta. Lo único que se puede decir del silencio es confidencial y por eso no cuenta. Aquí nos preocupan hechos bien diferentes, pero se refieren a idéntica garantía. Esa que desde los proverbios de Salomón nos indican los caminos a seguir. El secreto profesional es el pilar mismo en el que se apoya la relación de confianza necesaria entre el cliente y el profesional. ¿Cómo podrá el defensor ejercer su ministerio y el debido derecho de defensa si, ante el temor de la divulgación, el cliente no le cuenta toda la verdad? El secreto no es una creación de las corrientes garantistas, con distinta intensidad, modificando a veces quiénes son los obligados o cuándo se puede quebrantar, pero durante cientos de años el secreto estuvo en medio de los vínculos profesionales. Sin la seguridad que lo que le cuento al otro no va a ser divulgado, resulta imposible trazar ese perímetro de confianza que permite a un hombre confiar a otro algo que le importa. El secreto permite al cliente hablar sin temor y al profesional decidir si continúa esa tarea. El profesional no tiene un fuero especial, y si colabora en la perpetración del delito que realiza su cliente, participa en el hecho de su cliente y responderá en la medida de la importancia de la colaboración que preste. Pero una cosa es no participar, inclusive renunciar a seguir siendo profesional de esa persona, y otra bien distinta es delatar a su cliente. Lo que recién nos comentaba María Eugenia, darnos media vuelta y contarles a los funcionarios algo que está sucediendo. Si lo delata, ser autor de violación de secreto. Yo sé que nos relató recién un montón de situaciones en donde se limita fuertemente los casos en donde esta obligación existe. Pero entre abrir la puerta, aunque sea un poquitito, por donde entre la luz de la posibilidad de divulgación del secreto, la confianza entre el profesional y el cliente se rompe. El cliente no tiene la sutileza de distinguir, no es una de esas tareas que están en la ley. Dice, el profesional guarda el secreto, el profesional no tiene la obligación de hacerlo si cree que se trata de algún caso de los que prevé la ley. La única actividad no teñida con la antijuridicidad es guardar el secreto, abstenerse de colaborar si su cliente está pidiendo consejos en realidad para perpetrar o para perfeccionar su delito,
renunciar a defenderlo, pero no autoriza ni siquiera la renuncia a develar aquello que escuchó o incluso aquello que pudo conocer analizando cualquier documento o escrito que se le haya exhibido. Su obligación trasciende el tiempo que duró el vínculo profesional. No hay ley que pueda imponer al profesional el deber de informar, porque su obligación tiene raigambre constitucional. El Estado constantemente y cada vez con mayor enjundia va transfiriendo a profesionales obligaciones que deberían estar a su cargo. Transferencia que generalmente se realiza con amenazas de sanción, sin ninguna contraprestación por realizar un trabajo que no es el propio, y que en muchos casos se trata de un quehacer para el que no está preparado, para el que no tiene infraestructura, y en algunos lugares, y en algunas situaciones, y sobre todo cuando nos referimos a narcotráfico, puede inclusive poner en peligro la vida del profesional y de su familia. Es un traspaso unilateral con amenaza de peligro, pero el mayor peligro está en lo que puede ocurrirle a ese profesional en ciertas circunstancias. Los distintos organismos del Estado intentan constantemente correr los límites de su intervención, avanzar sobre nuestras vidas y sobre nuestra intimidad. Pretenden simplificar su labor, restando espacio al ciudadano, aunque éste esté protegido por garantías constitucionales. Obviamente, como todos los intentos de disminuir derechos, siempre los avances se encuentran precedidos de buenas razones. Claro que es una buena razón combatir el crimen internacional. Claro que es una buena razón que no nos copen los dineros del narcotráfico. Pero parecen olvidar que el monopolio del ius ponendi que ostentan les genera como contrapartida idéntico monopolio a la hora de realizar la tarea pesquisitiva. La colaboración de los particulares no puede ser exigida, menos bajo amenaza de sanción. Para poder borrar la obligación jurídica del secreto profesional, intentan decirnos que es solo una obligación legal y por lo tanto otra ley puede modificarlo. La Constitución Nacional circunscribe, dicen ellos, en forma taxativa la intimidad y solo abarca la correspondencia, los papeles privados, la información periodística. El resto de los secretos solo tiene resguardo legal. Lamento, pero no coincido. La relación profesional-cliente se basa en la credibilidad y la confianza, que es un núcleo primario en ese vínculo. Sin esa posibilidad de establecer ese vínculo, que el cliente no tenga dudas que no habrá divulgación, y no porque se trate de que superó el monto, no porque se trate de esta actividad o de cualquier otra, sino que nunca puede divulgarlo, la tarea del profesional está en crisis. Intimidad, dignidad y derecho de defensa son bienes que tienen raigambre constitucional y el derecho de defensa requiere seguridad, no posibilidad. Los papeles que el cliente nos entrega no pierden su carácter privado por pasar del escritorio de él a nuestro escritorio. Si para obtener un papel que tiene el sospechado de ser sujeto activo de la maniobra ilícita, el narcotraficante al que nos estábamos refiriendo, y que puede ser ese papel prueba del delito, pero resulta imprescindible para obtenerlo una orden escrita y fundada de un juez, competente además. Si no, podremos anular, sin importar el valor probatorio que tenga lo incautado. Pero pretender que si ese mismo papel le fue entregado al profesional, por ese mismo cliente, pueda ser entregado a las autoridades en cumplimiento de la obligación de informar y a espaldas de ese mismo cliente, encierra una grave contradicción que las garantías constitucionales no pueden permitir. Afirmar que no se considera que se violó el secreto porque la entidad preventora que lo recibe tiene la obligación de preservarlo, vamos a suponer que tenemos seguridad jurídica, que no tenemos, que tenemos seguridad en que las autoridades de la UIF permanecerán siendo siempre, como fueron en su momento, imparciales, profesionales, es decir, que van a cumplir con todas las redes. Pretender que porque tenga todas esas calidades la entidad preventora tiene la posibilidad de que le contemos lo que nosotros hemos dicho, es una falacia. La obligación que se le pretende imponer al profesional
que es preservar la garantía de la defensa del consultante, es esencial. No puede continuar con la tarea si cree que estos dineros son de un narcotraficante y que él está colaborando en esa limpieza. Pero no puede dar cuenta de lo que sabe a los preventores. No debemos olvidar que el titular del secreto es el cliente y él elige a quien se lo confía. El profesional es solo un depositario. No puede extender ese ámbito de confianza ni aún a aquellos que juran no decírselo a nadie. Promesa que además los organismos, nuestra UIF, por ejemplo, en algunos casos no podrán incumplir, por ejemplo, cuando tienen que hacer la denuncia. El Estado no debería necesitar la delación del profesional para prevenir ni para perseguir delitos por graves que estos sean. Debe robustecer sus sistemas investigativos, adquirir tecnología, capacitar a sus funcionarios, lograr tener la posibilidad de ingresar en la médula de los sistemas financieros internacionales para no permitir que se realice una actividad ilícita de ninguna índole. Debe mejorar sus controles y debe de prevenir, investigar, castigar los delitos precedentes. El lavado de dinero es un delito grave que sacude la estructura básica de la sociedad, sobre todo cuando ese dinero proviene de delitos como el narcotráfico, el terrorismo, cualquier crimen organizado. El lavado debe combatirse con toda la fuerza de la ley, pero esta ley debe darle las herramientas para que resulte eficaz, pero ninguna de esas herramientas puede ser la delación del profesional de confianza del sospechoso. No existirá confianza si no se encuentra garantizada la confidencia. Y para ello no debe tener ninguna duda que en algún caso, aunque sea excepcional, el profesional pueda violar ese secreto. Esto quebraría el vínculo y junto con él se dañaría la posibilidad del ejercicio del derecho pleno de defensa. Al escuchar lo que el consultante le dice, puede decidirlo continuar con la tarea, pero aún en ese caso debe de guardar el secreto. La única excepción es la justa causa, pero el deber de informar no es justa causa. Pretender separar dogmáticamente ciudadanos y enemigos, afirmando que a los primeros les comprenden todos los derechos y a los segundos, por la gravedad de sus ataques a la convivencia social, no, es desconocer las obligaciones que irradian nuestras disposiciones constitucionales. Por muy fuente de peligro que una persona sea, al encontrarse en nuestro territorio nacional, tenemos la imposibilidad de excluirlo de las disposiciones garantizadoras. El profesional no puede ser obligado a integrar el sistema persecutorio. Los profesionales que así lo eligen pueden integrar los cuerpos que colaboran con las investigaciones, pero no la red de defensores ni particulares ni oficiales. Este permiso, que contraviene la obligación jurídica y moral del profesional, también ocasionará que se pretenda extender temporalmente la competencia administrativa, ya que mientras esta dure, se podrá ingresar con más profundidad y rapidez a la intimidad del sospechado sin necesidad de intervención jurisdiccional. El juez carece de competencia para relevarlo del secreto profesional. La ley también. La obligación de informar, nos dicen, no es una denuncia penal. Es solo poner el hecho que entendemos sospechoso en conocimiento de la autoridad administrativa. El secreto no se contrapone con la denuncia penal. Se contrapone con cualquier divulgación por ante quien sea de aquello que se nos ha confiado. Decir, por ejemplo, como dijo el sacerdote que conversó con César Sena, que podía repetir todo lo que le había dicho porque no había sido en confesión, es, la verdad es que no encuentro el calificativo para decirlo, pero caricaturesco, digamos. El derecho a no incriminarse involuntariamente tutela a todo habitante por ante cualquier organismo del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, en forma directa o en forma indirecta, como sería cuando habla con su profesional. No se trata solo del derecho penal. La actividad procesal no puede realizarse sin notificar al imputado y hacerle conocer sus derechos. La actividad pesquisitiva administrativa, que tal vez sirva
para alimentar una causa penal, ¿puede infringir esas exigencias? Los medios engañosos, los capciosos, los fraudulentos están absolutamente prohibidos y no pueden ser utilizados para obtener datos que perjudiquen al imputado. Creer que el profesional guarda su secreto cuando lo ha comunicado a las autoridades. Más, inclusive ese profesional sigue procurando datos para entregárselos junto con los documentos que tiene. ¿No contraría esa obligación? No ignoro que el contribuyente nos ha transferido una tarea ardua que francamente, inclusive en forma personal, ante determinados delitos, tengo la tentación de transgredir. Pero estamos obligados a proteger los derechos de aquel a quien sabemos culpable de un delito grave con la misma intensidad que lo haríamos en relación a aquellos que suponemos inocentes. Quebrar la obligación, además, ¿resultará eficaz? ¿Los datos aportados por el profesional podrán ser valorados en un proceso? ¿Podrá incorporarse al legajo los documentos que el profesional tenía porque se los entregó el cliente? Los atajos administrativos no colaborarán, al menos, en obtener un juicio rápido, ya que comenzarán interminables debates sobre nubilidades y recursos que convertirán al proceso en un puente extendido para una probable impunidad. La doctrina de la razonable expectativa de privacidad indica que el individuo es quien decide exponer o no y a quién exponer determinados aspectos de su vida. Y ese es el ámbito de la tutela. La política conozca a su cliente, de la que recién nos hablaba Eugenia, sí es una herramienta efectiva para evitar, mejor dicho, ser usado en operaciones de lavado. Esta obligación es una buena técnica para que el profesional no resulte sorprendido cuando emprende su tarea. Realizar la labor en forma responsable, cumpliendo con las exigencias que las normas profesionales regulan, le permitirá evitar realizar quehaceres que puedan ser utilizados por el delincuente en su accionar. Conocer a su cliente, sí. Delatarlo, no. Por otra parte, probablemente las alertas emitidas por los profesionales colmarán el sistema de reportes. Muchos carecerán de trascendencia para el orden económico, mientras se seguirán colando en el sistema las ganancias del narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, la venta de armas, y lo pondrán aún más en vilo, aumentarán aún más su vulnerabilidad. Si permitimos que porque facilita la persecución de los crímenes deba de violar el secreto, ¿por qué no autorizamos entonces que los defensores puedan ser llamados a testimonial y bajo juramento deba de manifestar lo que le confió el cliente de los hechos que integran el objeto procesal de una investigación? Sin duda esto también simplificaría el proceso. Hay otros sujetos obligados a informar, que sí tienen la obligación de cumplir con la obligación legal porque no vulneran ninguna norma de la ética ni de la ley. Hoy nos lo mencionaba Eugenia, las entidades bancarias, hay cantidad de sujetos que sí deben de colaborar, que tienen dentro de sus obligaciones hacerlo y no tienen ninguna violación al hacerlo. No estoy en contra del sistema de información, sino que estoy en contra de que los profesionales lo integren. Sé que lograr disminuir los recursos de las asociaciones criminales es una de las formas más efectivas de disminuir su indiscutible poder, además de las otras graves consecuencias que tiene para el orden económico el lavado de activos. No es la importancia de lograrlo lo que está en debate, es cómo lograrlo. Si para hacerlo vulneramos garantías constitucionales, creo que nuevamente nos equivocamos el camino. Gracias. Gracias nuevamente a la doctora Marta Nercelas. Estamos ahora en una posición encontrada entre ambas disertaciones y creo que amerita que pasemos a una segunda ronda, que son 10 minutos cada una para hacer aclaraciones que se hayan suscitado por la intervención de cada una de ellas.
y después pasaríamos a plantear las preguntas que están formulando los que están asistiendo a este conversatorio. Entonces empezaríamos con la doctora Talerico, por favor. 10 minutos para hacer aclaraciones, puntualizaciones, ampliaciones de lo expuesto. Bueno, muchas gracias. Yo no tengo tanto tiempo, como ustedes saben, he sido nominada para ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y me tienen de acá para allá con una agenda muy horrible, pero muy linda desde el punto de vista del estímulo de la tarea. Pero voy a ser más cortita, así podemos tener tiempo sobre todo para las preguntas, porque me voy a tener que retirar, ahora estoy en zona norte y me tengo que ir para la capital de la ciudad de Buenos Aires. Algunos puntos, obviamente, Marta, que obviamente entiendo el planteo y esta defensa de la garantía constitucional como planteé del derecho de defensa en juicio, y a partir de ahí las normas del secreto profesional, la intimidad, las confidencias. También creo que como todos sabemos, los derechos no son absolutos y que algunos derechos deben ser ejercidos de acuerdo a las reglas que reglamentan su ejercicio, y que acá se viene una nueva, obviamente, oleada de requerimientos a partir de, también, como dice Marta, quizás un estado u obligaciones que cada vez más se introducen en la vida de los profesionales para invadirla muchas veces de una manera muy incómoda, no hay ningún lugar a duda. Sí creo que obviamente acá hubo un enfoque muy particular respecto del abogado defensor en materia penal, donde ahí el estándar no entra. Por supuesto, un abogado penalista que va a ejercer la defensa, el consejo de una persona imputada o que viene a vernos no está involucrado en los requerimientos de información. También creo que hay, esto habla de delación profesional, yo creo que también retrocedo un poquito más el tema de abstenerse, ¿no? La abstención de los profesionales cuando viene el narco a tratar de decir, yo quiero que me crees esta compañía, voy a operar en este banco, voy a hacer tales o cuales operaciones, quiero que seas mi asesor, y uno tener obviamente la ética y de decir, yo a esto no me presto, con lo cual no vas a ser cliente mío a otro lado. Sin embargo, hay obviamente estructuras de estudios muy importantes organizados para facilitar este tipo de cuestiones, que como digo, porque hablamos solo del dinero narco, pero la Argentina también tiene un problema muy importante en materia de corrupción pública, sistémica, estructural, que va contaminando también en definitiva las venas de nuestro sistema democrático por la deslegitimación que uno puede ver a partir obviamente de los funcionarios que se van corrompiendo a partir de la circularización de este dinero. Entonces, yo creo en definitiva que los abogados se ha puesto en crisis en definitiva lo absoluto de este derecho de secreto, que creo que obviamente la visión tradicional es esa, y que obviamente hay en jaque, hay que ver hasta qué punto se hace el equilibrio para no afectar el derecho de defensa de los clientes, que por supuesto están en el marco de las confidencias también para esos abogados más comerciales, toda la documentación y demás que los clientes traen para hacer esas operaciones, y que obviamente el abogado estaría informando a un organismo estructuraciones, administraciones de activos y todas que están en el marco de una relación cliente-abogado, y que en principio el secreto profesional debería proteger, y que obviamente está cediendo frente a esta amenaza en particular. Finalmente, la incorporación de la información. Marta ahí dio en una tecla que tiene que ver cómo la UIF va a mandar la información a los expedientes, ¿no? Y las posibles nulidades de los defensores, diciendo esto se viola un secreto profesional para informar, se viola un secreto bancario, se viola un secreto fiscal, o sea, hay muchos secretos involucrados en la información que la Unidad de Información Financiera brinda en el expediente. El mecanismo profesional que se había encontrado, por lo menos en la época que estuve a cargo, fue que los informes de la Unidad de Información Financiera no son prueba. Y esto se tiene que entender muy bien. La Unidad de Información Financiera no aporta tampoco documentos o papeles que los bancos, los contadores, los escribanos, las compañías de seguro informan operaciones a la maquinaria de data mining y de inteligencia que tiene la Unidad de Información Financiera, sino que lo que se transmiten son sospechas, porque ni el abogado ni el sector privado se puede transformar en un fiscal, y lo único que se está transmitiendo al organismo de contralor son sospechas.
El organismo tiene que analizar toda esa información, porque a veces lo que no informó el escribano lo informó el registro de la propiedad inmueble, lo que no informó el registro de la propiedad inmueble lo está informando el banco. El sistema de inteligencia se alimenta de distintas fuentes de información para poder cruzarlas y armar un informe de inteligencia fundado de lo que se está diciendo respecto de las operaciones. Y lo que se le informa al juzgado entonces es un informe que recopila toda esa información que está en el sistema de la UIF y da pautas probatorias. El mecanismo que habíamos conseguido es, acá no, es el informe que la UIF aporta, obviamente lleva la firma de los profesionales a cargo de la Unidad de Información Financiera, incluso habíamos logrado preservar los informes, los nombres de los analistas, porque creíamos que lo mismo que hicimos para proteger a los escribanos y a las fuentes de información, no deben ser revelados al exterior, es ese nombre o esa fuente de información que la Unidad de Información Financiera está analizando. Y lo que sí le damos a los abogados defensores son pistas probatorias. Nosotros hacíamos todo el paneo de las operaciones que se estaban analizando y decíamos, se llame como testigo o se pide información A. Y en ese capítulo de reconstrucción probatoria de la información de la UIF, información de inteligencia, no prueba, el juez, con los defensores, debía recrear en el expediente la prueba que sustenta ese informe. ¿Y qué valor agregado era? Nosotros le decíamos con precisión a qué banco del extranjero y a qué cuenta debían pedir la información. Entonces es como la precisión, digamos, no era un exhorto que decía al Banco de Suiza a ver dónde buscar qué, no. La precisión de la UIF era letal, obviamente, porque le da la pista probatoria y el dato exacto donde tiene que ir a buscar lo que el juez está buscando para respaldar esa información. Y en qué escribanos se habían hecho operaciones, pueden ser varios, porque las fuentes de información son muchas, y a qué banco ir, y a qué contadores, y en qué automotriz o en qué concesionaria compró tal o cual cosa. Entonces toda esa confusión hacía que los narcos o las personas que están involucradas en el tema penal no puedan identificar con precisión a quién ir a matar, para decirlo mal y pronto. Porque cuando nosotros llegamos a la UIF, toda la información estaba absolutamente desprotegida y un escribano muy importante de Zona Norte era la carátula del expediente de las principales operaciones inmobiliarias de los narcos en un country muy conocido. La carátula era el escribano, porque la mala praxis de esa unidad de información financiera no protegía a sus fuentes. Nosotros logramos una transformación interna muy importante de la UIF, por esa razón recibimos un 1000%, 900 y pico por ciento más de información internacional que empezó a llegar porque había una profesionalización del organismo, donde lo que sucedía era eso, una protección irrestricta de las fuentes de información, un informe de inteligencia sin revelar ni documentación ni nombres, y pistas probatorias para recrear toda la prueba en el proceso que tiene las garantías legales para ser recreada, y los defensores, obviamente, y los acusadores actuando en el expediente. Me fui larga al final, porque me encanta, perdón, me extiendo. Bueno, yo no me quiero abusar de la falta de tiempo de María Eugenia, y entonces como contesto después siempre es más fácil contestar que exponer los conflictos, es decir, que me puse en una situación más cómoda y no me gusta por un tema de lealtad y además porque la quiero y sé lo bien que trabajaron en la UIF. Pero vivimos en Argentina, María Eugenia. Y en los 4 años que la UIF funcionó de una determinada manera, se preservaron los secretos y luego se dejaron de preservar. Entonces, el profesional que da una información no sabe cuánto tiempo va a haber funcionarios responsables que preserven la información que da, que preserve su fuente. Además de que en algunos casos el cliente sabe que solo se lo dijo a Juancito y que ese papelito solo se lo dio a fulano. Por eso yo decía, no estoy en contra del sistema de información. A mí, el secreto bancario y el secreto fiscal es muy diferente al secreto profesional, a tal punto que lo puede levantar el juez. El juez puede, por las razones fundadas, puede levantar ambos secretos. El secreto profesional no. El dueño del secreto es el cliente. El juez no lo puede levantar. Entonces, no es lo mismo. Y además otra cosa, y lo hemos vivido hace poquito tiempo, en donde se difundieron las conversaciones privadas ilegalmente tomadas de determinadas personas
Y el juez muy pulcramente dijo, yo no tomo nada de esas informaciones privadas, pero armó toda la investigación en base a los datos que surgían de la misma. Es decir, que vos me digas, no es prueba, ok, pero esa matriz, la matriz de lo que te dio a la UIF, lo que le dio a la UIF el profesional, es la que va a servir para armar la prueba en el tribunal. Es decir, no hay una rotura del nexo causal entre lo que yo informo y lo que después aparece investigado en el proceso penal. Yo entiendo que es muy difícil la tarea que significa combatir con personas que se mueven con tanto dinero, con tanta posibilidad de comprar voluntades, con tanto de todo. Pero en ese muy difícil combatir no podemos poner en la pelea a quienes muchas veces no están en condiciones de hacerlo. Hay cientos de profesionales que no están en condiciones de distinguir cuándo una operación es sospechosa y cuándo no lo es. Hay otros estudios de contadores que son de una persona, de dos personas, que además están en una zona, en Rosario, o en el norte argentino, y que no tienen ni la capacidad, ni la infraestructura, ni la posibilidad de cumplir con la obligación. Y además, realmente como Argentina, lo digo, y que me perdonen los de los demás países, pero como Argentina, estoy sumamente cansada de que nuestro país pague con libertades individuales los incumplimientos del Estado. El Estado incumple con sus obligaciones y como bien el Gafi no hizo nada de lo que tenía que hacer, entonces lo que hace es cercenarnos libertades a los particulares. Basta. Es decir, que el Estado empiece a ponerse los pantalones largos y tome su rol. El Estado tiene que investigar, el Estado tiene que capacitar, el Estado tiene que buscar detener ese lavado de dinero que se produce. Que no me ponga a mí en esa tarea, que conmigo cuente con que me voy a manejar con toda la honestidad para no ser parte del sistema del lavado, para eludirme del lavado, pero que no me involucre en la persecución porque yo no elegí ser parte del sistema persecutorio del Estado. Es decir, yo creo que lo que decís tiene, como decía hoy, muy buenas razones. Las razones son absolutamente plausibles, pero creo que el medio no es, que todo lo demás, decir secreto bancario, informaciones de los registros, todo lo demás sí, porque si no, no tendría forma de investigar el Estado. Yo no le voy a cercenar estas posibilidades, pero al profesional debe ser dejado fuera. Y si hay un estudio con esa estructura que realice esa tarea, persíganse al estudio, porque el estudio es parte entonces. A ese profesional no lo vamos a defender, porque ese profesional está colaborando con el delito. Pero no se la agarren con el abogado que, porque cree que es dinero de una sucesión, colaboró en la compra de un bien relativo. Además, los valores, el umbral mínimo en nuestro país no son esos millones de dólares de los que hablabas. Son cifras irrisorias, cifras cotidianas, sin contar con que la desvalorización que produce la inflación hace que todos los días tendríamos que estarla modificando. Nada, entiendo perfectamente desde la mirada de quien debe realizar la tarea de investigación, se pida todas las facilidades que pueda, pero va a haber que prepararse un poco más como profesionales para esa persecución y no exigirnos a los particulares que formemos parte de la misma. Gracias, doctora Nercelas. Creo que podemos pasar a la... Gerardo, ¿quieres hacer uso de la palabra? Sí, primero una pregunta para María Eugenia, respecto a si el Estado tiene arbitrado los medios para proteger al profesional cuando queda en evidencia por tratar de colaborar de alguna manera con el Estado en función de hacer la denuncia o por lo menos pasar la información que él considera sospechosa. La segunda cuestión que me parece y a la cual ella hizo referencia y quienes estamos en materia tributaria sabemos bien de lo que significa, hoy el sistema informático, para decirlo en términos generales, que tiene el Estado, tiene un nivel de información realmente tremendo. Y por esa razón creo que
el Estado lo que debería puntualizar es un buen sistema de investigación, que me parece que no lo hay, porque uno ve a veces los requerimientos que vienen, sobre todo en materia fiscal, que uno lo percibe mucho más claro, y realmente o es incorrecta o es insuficiente, pero nunca uno advierte que hay una investigación apropiada. Con lo cual me parece que ese es el gran punto sobre el cual debería mencionarse. Y el tercero que me surge es que precisamente hablar de operación sospechosa es entrar en un ámbito de presunción. Y esto realmente me preocupa, porque a veces las presunciones son eso, simplemente presunciones, y terminan siendo, digamos, camino casi sin salida, por decir de alguna manera, o se llega a soluciones equivocadas. Bueno, Y perdón. sí. Estoy anotando, Gerardo, porque después me voy a olvidar, si no, después me... No, si no, cualquier cosa vuelvo a repetir. Claro. La protección al que informa. Comparto con Marta lo que dijo un poco, que es esta debilidad institucional que a veces existe en la Argentina, y que son organismos que además en general, por lo menos con los gobiernos, algunos gobiernos sabemos que los cooptan políticamente, y que entonces obviamente acceden a información que no debería ser, y que esto requiere una fortaleza institucional y un profesionalismo para funcionar de acuerdo a las reglas del Estado de Derecho, y no muchas veces como sucede en la Argentina. Como dije, nosotros habíamos encontrado un mecanismo que hasta que llegamos no estaba, o sea, funcionó muchos años la UIF de esa manera, pero incluso más, digo. Tanto le dimos la importancia de proteger a nuestra fuente, que la ley nos obligaba, por ley, a revelar el reporte de operación sospechosa a la justicia cuando la información salía de la UIF. Y nosotros hicimos un convenio con la Corte porque dijimos, de esta manera no podemos funcionar. Los canales internacionales de información se habían cortado a partir del caso Nisman, porque la UIF reveló a la justicia que FinCEN, la UIF americana, había mandado toda una información, que eso está mal de acuerdo al estándar y las prácticas, no se revelan las fuentes, y logramos hacer un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que nos deje hacer los informes de esa manera y nosotros proteger las fuentes de información, incluso a nuestros analistas. Entonces sí, claro, en la Argentina existe esta debilidad que Marta decía. Si todo funcionara bárbaro, por ahí podríamos repensar algunas cosas, o no, porque yo entiendo la crisis y las tensiones que hay a partir de esta exigencia de un estándar internacional. En cuanto a toda la información, como vos decías, también tributaria, y la cantidad de información que hay en la FIP o que puede haber en la UIF, vos sabés que la UIF es el único organismo por ley a la que no se le pueden imponer los secretos, pero incluso el secreto profesional, en el artículo 14, y no me acuerdo cuánto, si la UIF les pide informes para que el profesional se ampare en el secreto, dice, si la UIF, analizando un reporte de operación sospechosa, pide información a la FIP, al Banco Central, a los profesionales, no se les puede imponer por ley el secreto profesional. Entonces la UIF accede a muchísimos secretos que no accede la FIP, porque la FIP no tiene ese poder en la ley. Entonces realmente el centro de información y de inteligencia más importante debería ser la UIF, que no lo era tampoco cuando llegábamos, y nosotros hicimos toda una inversión. Cuando vos ahorrás encopamiento de plantas porque no contratás tanto personal, te queda plata disponible. Hemos logrado hacer una inversión muy importante en tecnología. Pues una UIF que no estaba conectada con los registros de la propiedad, que a lo mejor tienen informatización, vos sabés que las inspecciones generales de justicia, de personas jurídicas, funcionan en papel, con lo cual tampoco están conectadas. Conectamos a la UIF a migraciones, conectamos a la UIF al Registro Nacional de las Personas. La UIF no estaba conectada con el lugar donde se identifican a los ciudadanos argentinos. Entonces, bueno, eso es en un país donde la modernización, también el atraso, y los compartimientos estancos además son muy importantes. Más allá de que te parece que tienen toda la información, hay que ver también la tecnología y cómo usan la tecnología para hacer del Estado un Estado inteligente, porque mucha de la información que una recaba, por supuesto que está incluso en lugares del Estado, ¿no? Cuando les dicen las compañías, ¿no? Que dicen, tengo que presentar el estatuto, esto, el otro, cada vez que me piden, tengo que ir acá, tengo que ir allá, eso está todo en el Estado, tiene que estar disponible. Se había hecho un trabajo transversal desde el Ministerio de Modernización muy importante en esa materia en la Argentina, lo que para mí también, si uno tiene un Estado más interconectado, más inteligente, obviamente demanda mucha menos información del sistema, de los actores del sistema económico y financiero, porque accedes a la información.
La UIF tiene reportes automáticos de transacciones en efectivo, de transferencias al exterior a partir de $1000, hoy agregaron de compras de moneda extranjera. Así que bueno, es esto, es tener las centrales de inteligencia y ahora data mining y todas estas herramientas tecnológicas donde Argentina tenía mucho atraso y bueno, se fueron adquiriendo algunas para hacer que el Estado sea más inteligente. En cuanto a la operación sospechosa y su definición, vos tenés al sujeto obligado que la ley nomina, hay una definición genérica en la ley de lo que significa una sospecha, por fuera de los estándares generales de modalidades, usos y costumbres, pero después la UIF tiene la facultad de dictar una resolución, y en general, por ejemplo, las primeras resoluciones a los escribanos les indicaban cuáles eran las operaciones que debía, con qué parámetros debía el escribano reportar, facilitando un poco esa tarea o ese criterio tan subjetivo de decir qué es sospechoso y qué no es sospechoso. Pero bueno, es un poco para dar respuesta a lo que habías desarrollado. Sí, Gerardo, creo que respondió tus inquietudes. Sí, Hay una... sí, simplemente agregar que en realidad yo creo que hay dos clases de profesionales, es el que interviene en el caso y aquel que ejerce la profesión, como bien lo decía Marta, donde prácticamente determinar si la persona es o no es, digamos, si está haciendo algo, un acto ilícito o no, a veces es muy difícil. Yo siempre digo, el ejemplo más típico es un narcotraficante va a un escribano a hacer la escritura y dice, mire, yo compré esta propiedad, hice esto, el escribano agarra todas las disposiciones que tiene para hacer la escritura, lo hace, y realmente cuál es la responsabilidad del escribano frente a un hecho que indudablemente, seguramente estamos frente al lavado. Bueno, yo creo que esa es la cuestión, por eso hice hincapié en el tema de la información que hay hoy en el Estado, que permite precisamente quizás llegar mucho más fácil a información que cualquier profesional, sobre todo los que, digamos, estamos en el interior básicamente de la Argentina, ¿no? ¿Puedo agregar solo una cosita? Solo una sola cosa, Marta, que tiene que ver con la inclusión financiera y la necesidad de la bancarización y la formalización del sistema. La verdad que la Argentina además tiene un problema porque el 50% de una economía negra hace que solamente podamos trazar y mirar el 50%. ¿Verdad? Obviamente nuestra economía y la inclusión financiera fuera de un 90 y pico por ciento de la población, como tiene Chile, por ahí podés vos levantar algunas obligaciones de centros de información o de información que necesitas que te llegue, porque tenés a toda la operación mucho más blanca, digamos, y más trazada, ¿no? Pero bueno, es una observación dentro de una realidad o nuestro contexto que obviamente también dificulta a veces algunas cosas. Yo solo quería subrayar que coincido, y es cierto, subrayo especialmente que es cierto, todas las modificaciones que se hicieron durante el tiempo en que María Eugenia estuvo en la UIF y que realmente mejoraron muchísimo la calidad institucional de ese lugar. Pero este es el problema. Tenemos que confiar en las personas y no en las instituciones. Y esto es lo que hace que una política que perdura durante varios gobiernos y varias personas al frente de la UIF, no puede ser uniforme, porque cuando se retiran las personas en las que confío, no puedo ir y sacar el legajo de la información que le di. Y por otra parte, si a mí me pide informe la UIF, aunque estés vos al frente de ella, no te la doy. No, eso. No, aquí hay una pregunta para la doctora Talerico. Dice, ¿cómo se conjuga el interés público en la investigación de cierto tipo de delitos con la obligación del secreto profesional, el derecho a la privacidad y a la defensa en juicio, teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Suprema Argentina en el caso Jalabi Ernesto contra PEN, ley 25873? Yo creo que hay tensión, realmente hay una tensión, y entonces es saber si la ley va a determinar los parámetros a partir de los cuales la tensión se transforma en una obligación legal y dejamos de debatirlo, o incluso con una previsión legal determinada la posible inconstitucionalidad. Nosotros teníamos, por ejemplo, en algunas provincias, eran 2, los escribanos habían logrado amparos, incluso con los superiores tribunales de justicia, y no informaban.
¿Qué pasaba con esos escribanos también y con esas provincias? El sistema hoy internacional de prevención de lavado también califica, por ejemplo, si esa provincia es más riesgosa en materia de que pueda ser penetrada por los fondos, ¿no? Entonces, de pronto, si ese sistema en la provincia, vos tenías a los escribanos, a los contadores y a los abogados afuera, para el sistema de prevención de lavado puede ser una provincia más peligrosa para ser penetrada por esos fondos, y por ejemplo, a la hora de que esa provincia decidiera endeudarse con el exterior va a decir, ojo, aumentá las tasas, incrementala, porque es una provincia muy riesgosa en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hay todo un sistema que se activa a partir de si el país cumple con el estándar y, por ejemplo, tiene al elenco de sujetos obligados que el estándar internacional pide. Al punto que cuando surgió la discusión ahora de incluir a los abogados, desde Estados Unidos recibíamos los informes de que si los abogados argentinos, porque sacó todo un comunicado el Colegio de Abogados, entonces si los abogados argentinos se resistían a cooperar con el sistema internacional, los abogados y las cuentas de los abogados bancarias iban a ser consideradas de alto riesgo para el sistema americano, iban a tener problemas de compliance y para abrir cuentas y para mover dinero del sistema americano, porque la troupe, el conjunto, resistía a ser parte del sistema, y entonces lo iban a tomar de que en sus movimientos de cobro de honorario, etcétera, podía haber riesgo en materia de prevención. O sea, llega a este punto a veces el entendimiento de todo el entramado que hay detrás de estas obligaciones que, bueno, que se activan, y yo que comparto mucho con Marta, obviamente, los estándares están hechos con la discusión de Argentina, porque Argentina es miembro, pero bueno, somos una voz muy chiquita ahí, son las grandes potencias en general y los grandes países más desarrollados los que se imponen para definir la norma o el estándar. O sea, casi las discusiones que ustedes ven en el Congreso son las discusiones que suceden en los foros internacionales para redactar un estándar. Y ahí es donde, bueno, algunos países como los nuestros, sobre todo si no tiene gente muy profesional discutiéndolo al estándar, se aprueban estas normas donde para los primeros países y los desarrollados están buenísimas, y en los nuestros tienen algunos problemas, digamos, tanto de implementación como de interpretación, como para aplicarlos, ¿no? Aquí un comentario que creo que merece también alguna discusión. Dice, habría que diferenciar las funciones del abogado defensor respecto del abogado asesor. Sí, Alguien... no hay duda que sí, pero además no solo del abogado asesor, sino el asesor que hace determinadas cosas, que es lo que está pidiendo el estándar, pero a la luz del secreto profesional, ahí tenés un impedimento que bloquea todo esto, y ahí es donde empiezan las discusiones, ¿no? Si se sabe cuáles son los estudios, me imagino que se refiere a Mossack y estudios. Fonseca, mira, tenés uno bastante conocido. El escándalo Mossack y Fonseca es un estudio que hace este tipo de estructuraciones, ¿no? Bueno, y el Estado, dice, tiene oportunidad de control cuando da vida jurídica a las sociedades. Que creo que es más un comentario que... Sí. No solamente tiene la oportunidad, sino que tiene muchísimos más medios para realizar ese control que el escribano que armó la sociedad. Por lo tanto, esto de seguirle traspasando obligaciones a las personas individuales, por muy profesionales que sean, obligaciones que están en cabeza del Estado, me parece que no corresponde. Sobre todo en un país en donde los impuestos para que realicen la tarea que está a cargo del Estado son altísimos, y entonces hacemos tarea y pagamos impuestos. Me parece injusto, cuanto menos. Comparto acá algunos comentarios que estoy leyendo, ¿no? El secreto profesional, está amparada el derecho de defensa en juicio, y a partir de ahí se activa el secreto profesional, porque se entiende que se lo violaría si vos tenés a un abogado yendo a revelar secretos, puede violar la defensa en juicio, que es la garantía constitucional sin duda, y es lo que obviamente entra en tensión, ¿no? No hay ninguna duda de eso. Y aquí un comentario que rescato que dice... solo dejaré una reflexión, no queremos que el Estado nos siga obligando en todos los ámbitos a demostrar inocencia. Creo que es un común denominador con lo que pasa en Bolivia también, donde debemos más bien de demostrar inocencia en lugar de que los que nos acusan tengan que demostrar nuestra culpabilidad. Yo creo igual, perdón, por ahí yo sí me voy a tener que retirar, pero quiero contarles, digamos,
porque uno habla desde el punto de vista dogmático y teórico, obviamente, de normas y garantías y las tensiones que hay con estos temas, pero uno sabe también quiénes son sus clientes, ¿no? Yo a veces digo, hay operaciones, tengo una hermana escribana en el interior, ¿no? Que es muy enojada, por supuesto, con la UIF, entonces, pero de pronto iba y hay toda una cantidad de gitanos, ¿no? Por los gitanos que hacen operaciones, todos están acusados de que roban los autos, de que roban esto, y hacen operaciones inmobiliarias que da calambre. Entonces uno mira y digo, escúcheme, ¿quiénes son los clientes? ¿Quiénes están haciendo las operaciones? Llega el 50% de la operación en blanco o en negro, como digo, olvidémonos del tema fiscal igual, ¿no? Aunque sea un delito precedente del lavado, pero digamos, cuando uno se despoja un poco de la formalidad, creo que es muy fácil saber si los clientes o las personas que se están moviendo detrás de las operaciones tienen las connotaciones, aunque el fin no justifique los medios, diría Marta, obviamente, uno sabe realmente qué dinero se está moviendo detrás de cada una de las operaciones, y comparto que quizás la carga sobre los abogados tiene esta tensión que podría poner en crisis la garantía constitucional también. Sí. Doctora Talerico, discúlpeme, yo soy la del comentario del presunción de inocencia, como usted hace candidata, le dejo esta inquietud. Yo vivo en el interior, pero no en el interior de la provincia de Buenos Aires, vivo en la provincia de Chubut. Antes vivía en Río Negro y antes vivía en Neuquén. Y sabe que, por ejemplo, los jubilados tienen que seguir demostrando que están vivos para cobrar. Se ponen lomos de burro para que los que andan rápido anden más despacio. Entonces, cuando pasa la ambulancia, los bomberos se encuentran con ese obstáculo. Es un razonamiento, es un de definirnos, de legitimar la ilegalidad como regla. Y esto también sucede con la UIF. Entonces, es una manera de ver. En realidad, nosotros hemos adoptado la modalidad que las cuestiones que tienen que tener un sistema de sanciones no las tienen. Entonces, le pedimos a la totalidad de la ciudadanía que demuestre que no tiene faltas anteriores para sacar el registro de conducir, que demuestre que está vivo para cobrar la jubilación, que demuestre que, es decir, que demuestre que es inocente. Por eso esa regla se establece también para la UIF. Y se lo digo con honestidad intelectual, porque esto pasa en todos los órdenes. Un Estado ineficiente, sin, como usted dijo, me parece excelente, haya advertido esta falta de luces. Lo que pasa es que a mis 59 años ya considero que esto no es un accidente, es una intención, que los datos no se crucen entre áreas tan sensibles como la inspección de personas jurídicas, por ejemplo, o lo que usted mencionó recién, que sigan siendo en soporte papel los lugares donde se gestan las empresas, nada más ni nada menos. Bueno, entonces, en función de esto, le digo, muchos de nosotros, ciudadanos de a pie, yo quizá con un plus porque tengo título de abogada, nada más, pero nos hemos dado cuenta que con el transcurso del tiempo ha ido ocurriendo este fenómeno que tiene a toda gente harta de cumplir el servicio para el Estado. Y con esto me despido y le deseo éxito en su campaña. Gracias, Ruth, muchas gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a Gerardo para que cierre el evento, voy a destacar las palabras de Susana Cohen, que dice: coincido con este último comentario refiriéndose al tema de los organismos de la administración no pueden estar por encima de la Constitución Nacional. El problema es que hace demasiado tiempo que no se cumple con la Constitución Nacional y nuestros derechos civiles vienen siendo vulnerados sistemáticamente por los legisladores que sancionan leyes inconstitucionales y nadie se opone. Al igual que DNU que ha dictado este gobierno escandalosos, no hay compromiso de los poderes públicos ni el nivel político en general para que se proteja a los ciudadanos argentinos y a la soberanía nacional.
Creo que es un comentario que vale la pena destacar. Y con este comentario, Gerardo, tienes la palabra para proceder al cierre, si no hay más personas que quieran intervenir. Bueno, primero agradecer y felicitar a las dos expositoras, realmente muy ilustrativo, tanto uno como otro comentario, pese a que parece que están encontradas, en realidad tienen un punto en común que para mí es clave, y es, primero, la ineficiencia del Estado, que ha quedado claramente demostrado en todas las apreciaciones que se fueron haciendo, porque más allá de los esfuerzos que en su momento en la gestión que tuvo participación María Eugenia, después, lamentablemente, las cosas no se continuaron, algo bastante común en la Argentina. En segundo lugar, creo que se debe diferenciar claramente entre el profesional que actúa en concurrencia con quien comete el ilícito, de aquel profesional que en realidad a veces hasta peca por buena fe, como el ejemplo que daba del escribano y tantos otros ejemplos que sobre todo acontecen en el interior. En tercer lugar, creo que el problema del lavado, y esto sí lo reconozco, es gravísimo, y es grave porque ha penetrado primero en la sociedad, pero segundo, y generando el otro gran problema o el otro gran ilícito de tráfico que se produce, que es el tráfico de influencia, que es la corrupción. Y esto viene degradando sistemáticamente en la mayoría de los países latinoamericanos, llegando a hoy contar con estados que ya son estados narcos. Y finalmente, me parece que debería actuarse con suma prudencia en el diseño de estas políticas y no a veces con los apuros que la presión de los organismos internacionales, como el Gafi, por ejemplo, se impone. En general, las leyes acá en la Argentina fueron casi surgiendo, digamos, a consecuencia precisamente de esas presiones. Y esto realmente se diluye lo que es la razonabilidad y la realidad de la cual cada país es un mundo y debe contemplarse, porque si no las normas terminan siendo y por lo menos inadecuadas. El Estado en general ha optado por el camino del facilismo y cree que imponiendo obligaciones permanentes va a solucionar los problemas. Y la realidad es que tiene que mirar puertas para adentro, tiene que establecer y aprovechar los sistemas informáticos que hoy cuenta. El nivel de información que hay en el sistema informático es descomunal. Yo tuve solamente la oportunidad una vez de ver lo que acumula la AFIP nada más, y realmente no hay nada que se escape. Solamente no se detecta por falta precisamente de estructura de investigación. Por lo tanto, trasladar esta falta o esta ineficiencia a personas me parece que no es una política adecuada, e incluso se entra en un camino bastante peligroso y que alguna vez Günther Jacob llamó el derecho penal del enemigo, porque transforma a cualquier profesional en un enemigo de la sociedad, cuando en realidad normalmente la mayoría actúan de buena fe. No discuto, María Eugenia nombró uno, hay muchos estudios que precisamente hacen de esto su actividad cotidiana. Gracias. Creo que con lo dicho por Gerardo, como conclusiones, reiterando las felicitaciones a ambas expositoras por la excelencia de su participación, de sus propuestas, a la doctora María Eugenia Talerico, a la doctora Marta Nercelas y a cada uno de ustedes por su presencia. Este
evento va a ser retransmitido, es decir, vamos a hacer que con las cualidades técnicas de Alberto se ponga rápidamente en difusión. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ha sido una tarde muy enriquecedora, un evento académico de altísimo nivel. Muchas gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Muchas gracias. Pronto.